Muy buenos días, niños y niñas de quinto grado de primaria. Soy la Miss Erika. El día de hoy vamos a trabajar en su libro de historia en la página 141. ¿Qué tema vamos a hablar el día de hoy? A continuación les voy a presentar. Antes les recuerdo que este tema corresponde al mes de marzo a la semana 2. A continuación les presento el tema del día de hoy. Las autoridades locales. Para que nuestro Perú tenga una independencia como ahora es gobernada por un presidente, tuvo que pasar muchas épocas. Una de esas épocas era la época virreinal. ¿Por qué? Porque estaba gobernada por un virrey y por un rey. El rey se encontraba en España. A Perú enviaba a su representante, que era el virrey. ¿Cuál era su función del virrey? Nos dice que el virrey era la máxima autoridad en el Perú y representaba al rey, como ya les expliqué. Cuando un virrey llegaba al virreinato, traía consigo el pliego de mortaja, que era un documento en el que venía el nombre del sucesor en el caso de que falleciera. Las leyes dictadas por el virrey se llamaban ordenanzas. Al término de su mandato eran sometidos al llamado juicio de residencia sobre su labor desarrollada ante la audiencia de Lima. Muy bien, ya vimos cuál era su función, no del virrey, cuál era su labor. Dice que lo hacían un juicio de residencia cuando terminaba su labor, ¿no? Esto es con respecto a las funciones del virrey. Acá tenemos un primer virrey que se llama Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú y murió asesinado durante la rebelión de los encomenderos. ¿Quién fue el primer virrey que gobernó el Perú? Blasco Núñez de Vela. Seguimos. Francisco de Toledo. Francisco de Toledo fue otro virrey que gobernó en el Perú en la época virreinal. Fue el quinto virrey del Perú y fue organizador de la minería colonial. Aparte de eso, es considerado como el virrey más importante. ¿Por qué? Porque logró consolidar la organización social, política y económica del virreinato. No, Francisco de Toledo nos dice que fue el virrey más importante. ¿Por qué? Porque logró organizar al Perú políticamente, económicamente y socialmente. Muy bien. Manuel Amat y Juniet. Manuel Amat y Juniet fue otro virrey que gobernó el Perú. Durante su gobierno se embelleció Lima en el siglo XVIII. Fue nombrado virrey del Perú y presidente de la Real Audiencia de Lima en el año 1761. ¿Y cuándo llega a Lima o a la ciudad de los Reyes? El 12 de octubre de 1761 y tomó posesión el cargo en diciembre del mismo año. Ya vimos cuáles fueron sus funciones como virrey de Manuel Amat y Juniet. Seguimos. José de la Serna. José de la Serna es un virrey muy conocido y muy escuchado, ¿no? Lo escuchamos más. José de la Serna. ¿Qué decimos de José? ¿O qué decimos? ¿O qué escuchamos de José de la Serna? Que es o fue el último virrey. ¿Por qué? Porque acá ya se sella. José de la Serna ya sella ¿cómo les diría? Y acá en este gobierno se termina la época virreinal para dar inicio a otra época de la independencia, ¿no? Este José de la Serna fue el último virrey del Perú, fue un militar y administrador del virreinal español que detentó el cargo de virrey. Otras autoridades locales. Tenemos, primero estaba el rey, luego el virrey, ahora vamos a ver la Real Audiencia, los cabildos y los corregimientos. La Real Audiencia se encargaba de la justicia en América. No, esa era otra autoridad, aparte del virrey, no Real Audiencia. Los cabildos eran los que actualmente son las municipalidades, que están conformadas por un alcalde, regidores, entre otros. Antiguamente también existían, digamos, las municipalidades, solo que tenían otro nombre que eran los cabildos. También otra autoridad eran los corregimientos, que consistían en unidades menores que se encargaban del gobierno de las provincias. Ya eran unidades un poco menores, ya solo gobernaban las provincias. Ya vimos las autoridades locales y terminamos hasta acá con la época virreinal.
Ahora tenemos retroalimentación. Vamos a responder correctamente las preguntas que observan ustedes en su pantalla que se encuentra en la página 142. Primera pregunta dice, la autoridad que representaba al rey en el Perú era el virrey. Virrey, escriben. El pliego de mortaja era el documento donde, si acuerdan, yo les expliqué, donde estaba el nombre del nuevo virrey que iba a gobernar. Eso solamente era en el caso que falleciera el virrey que estaba gobernando en ese entonces. Ya, trabajando en clase, juego y aprendo. Tenemos dos maletas, ¿verdad? Una maleta dice autoridades metropolitanas, la otra maleta dice autoridades locales. En autoridades metropolitanas van a escribir 2, rey y Consejo de Indias, mientras que en autoridades locales, las que hemos trabajado el día de hoy, ¿cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Virrey, cabildo, Real Audiencia y corregimiento. Muy bien, una vez que han terminado, me lo toman una foto, me lo envían a mi WhatsApp. No se olviden de poner su grado y su nombre correctamente. Eso es todo con respecto a la clase del día de hoy. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias.